Muy buenos días. En nombre del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, y el Ministerio de Educación Nacional, les agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias. Hoy iniciamos el martes del lenguaje y comunicación con el tema opciones lingüísticas y comunicativas en la población sorda infantil. Como las opciones lingüísticas comunicativas tendremos para desarrollar en la mañana de hoy la lengua de señas o el castellano oral. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro portal web www.insor.go.co, a través de nuestra cuenta de Facebook, Instituto Nacional para Sordos, y en Twitter, @insor_Colombia, registrando sus comentarios e inquietudes al sistema de atención al ciudadano o enviándonos un correo a contacto@insor.go.co. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, quienes son la razón de nuestra entidad. En este sentido, entonces damos apertura a la ponencia de la mañana de hoy, opciones lingüísticas y comunicativas en la población sorda infantil, lengua de señas o usuarios del castellano oral. Esta conferencia está dirigida a agentes educativos, entre los cuales tenemos a padres de niñas y niños sordos, familiares, profesionales del sector de salud, educación, principalmente los que brindan atención en la educación inicial, la comunidad en general que se relaciona con la población sorda durante la primera infancia. Es importante recordar, como ya lo hemos dicho de pronto en nuestros medios virtuales, que el objetivo de la mañana de hoy es reconocer las opciones lingüísticas y comunicativas ofrecidas a las niñas y niños sordos en aras al fortalecimiento de su proyecto de vida. ¿Por qué hablamos de proyecto de vida? Porque para nosotros es neurálgico poder identificar, como lo vamos a ver más adelante, identificar tempranamente una pérdida auditiva, reconocer sus características, reconocer el medio que rodea a ese niño, para que de una manera muy temprana, tanto padres de familia y el personal de salud apoye en ese diagnóstico temprano que se realice, y los padres y familiares principalmente, quienes son los que fijan y están con un vínculo afectivo muy grande alrededor del niño, puedan tomar las decisiones más acertadas para su hijo, porque esta definición del uso de una lengua va a permitir que el niño a edad muy temprana desarrolle su lenguaje, desarrolle su comunicación, establezca interacciones comunicativas, y es lo que le va a permitir vivir, aprender, jugar, recrearse, prepararse para el día de mañana poder trabajar y poder participar en un mundo activo y ciudadano que nos rodea en esta ciudadanía colombiana. Entonces, cuando hablamos de proyecto de vida, tenemos que tener y brindar mucha atención a estas características, porque esto nos va a permitir marcar nuestro futuro y realmente hacer que nuestro hijo sordo sea una persona feliz y se sienta importante, tenga una identidad, desarrolle su personalidad desde muy temprana edad con el apoyo de su familia. Para desarrollar esta mañana el tema, es importante también identificar qué entendemos por el niño sordo. Más adelante vamos a ver las características que reúnen desde la parte clínica, cómo se clasifica una hipoacusia, cómo se clasifica desde el tiempo de aparición, desde la localización, desde los grados de pérdida auditiva, pero tenemos que entrar a coincidir que independiente del grado de pérdida auditiva, se va a considerar a ese niño sordo o esa niña sorda como una persona que desde el plano biológico tiene una baja auditiva y desde el plano lingüístico posee una diferencia que genera una experiencia de vida y una comunicación particular en sus dimensiones sociales y culturales. Es decir, independiente de la lengua que se elija para este niño, no podemos desconocer que en todo caso hay un componente biológico y que nosotros, de acuerdo a la opción que se decida, le vamos a brindar las herramientas necesarias para poder potenciar esa lengua. Cuando hablamos del plano lingüístico, en esa diferencia, precisamente es esa diferencia que lo va a identificar como un usuario de la lengua de señas, como un usuario del castellano oral
o en el mejor de los casos cuando hacen el uso de las dos lenguas. Para esto el medio y la sociedad tienen que facilitarle esos medios, porque en el caso que sea una opción lingüística por medio de lengua de señas, tanto la familia como los actores que estén rodeando ese caso tendrán que brindar la atención para mirar si la lengua de señas, quién se la proporciona, qué organismos, qué entidades, qué personas cercanas podemos estar alrededor de ese niño para desarrollarla en todas sus dimensiones realmente como una lengua. Es importante esto en edades tempranas y si es usuario de una lengua castellana tendremos que mirar a ver qué medios, ayudas médicas, ayudas técnicas, tecnológicas se le van a brindar al niño para desarrollar al máximo esta potencialidad. En este sentido, las niñas y niños sordos tienen las mismas capacidades que los oyentes. Lo importante es que el Estado, la sociedad y la familia le brinden las condiciones necesarias para acceder a una lengua que le permita su desarrollo lingüístico y comunicativo, proyectando un desarrollo armónico e integral en su desarrollo humano. Es un compromiso, como decimos aquí, del Estado, en la medida que las políticas no queden escritas en el papel, sino que realmente avancemos sobre la ejecución de esas políticas. Cuando nos ubicamos en la política podemos pensar, por ejemplo, en la Ley 982 del 2005, que promueve la atención para toda la población sorda y principalmente para los niños en edad temprana. Establece en su capítulo 9 el realizar de manera temprana la detección temprana de pérdidas auditivas para brindar las atenciones que requieren. La familia, en la medida que ellos acompañan todo el proceso, sabemos que cuando le dicen a los padres o a los familiares que su niño es sordo, tiene que pasar por un proceso de duelo, de aceptación, y esto lleva cierto tiempo para realmente, a partir de allí, de esa aceptación, saber qué es lo que yo voy a proyectar para mi hijo en el uso de las dos lenguas. En esta travesía no se puede decir que la familia está sola. La sociedad tiene un compromiso desde los profesionales que están, el audiólogo, el otorrino, la fonoaudióloga, o en el otro de los casos, cuando se le dice al niño y la familia se compromete a usar una lengua de señas, brindarle los elementos y las entidades, informar las entidades que realmente brindan este servicio para que el niño desde temprana edad empiece a tener este modelo lingüístico y esa estimulación, sumado a que sus padres también, si son padres oyentes, entonces tendrán que aprender la lengua para poder entrar en ese vínculo afectivo y emocional con este niño. Entre las opciones lingüísticas y comunicativas, sabemos que la lengua a la que se expone el niño o niña sorda durante la primera infancia, a través de interacciones comunicativas naturales, para mediatizar y vehiculizar la cultura, los saberes y conocimientos de la vida cotidiana o la escolaridad. La lengua utilizada por las niñas o niños sordos puede ser la lengua de señas o el castellano oral. Es muy importante tener en cuenta que se echable en el oído, que es un poco más cerrado, y ahí se llega a compensar la presión del sonido y ya el niño puede volver a escuchar normalmente, o quitar esa sensación de oído tapado que es tan desagradable. Si nosotros llegáramos a hablar de patologías del oído o de enfermedades, y vuelvo y repito, no podemos desconocer en todo caso, aunque más adelante nosotros llegaremos a ser usuarios de una lengua de señas, no podemos desconocer que en todo caso ahí hubo un componente biológico, hubo una lesión que causó esa pérdida auditiva y la parte biológica está ahí presente. Entonces, si nosotros llegáramos a hablar de un daño del oído medio, podríamos hablar, por ejemplo, de, como ya les dije, la ruptura del tímpano, que está en el límite entre el oído externo y el oído medio, o también de una fijación de uno de los huesecitos, donde de pronto el otorrino tiene que entrar a un proceso quirúrgico, darle movilidad al hueso a través de este proceso, y ahí volvemos a decir que de pronto en el momento que hay la fijación del huesecito, hay una pérdida auditiva, pero con un tratamiento médico la persona con el tiempo, después del tratamiento médico, vuelve a quedar de una manera natural o normal. Otra causa frecuente que la vivimos
muy frecuentemente sobre todo en zonas donde las aguas están contaminadas, los niños se bañan en los ríos. Hablamos de otitis, y este tipo de lesión también, si se da un antibiótico formulado médicamente, entonces también el niño puede volver a su audición normal. Diferente cuando ya vamos a pasar a el oído interno. ¿Qué sucede en el oído interno? Entonces, como vemos en la última parte, está formado por el caracol y los conductos semicirculares. Ahí sí podemos hablar de un neurinoma acústico o un tumor. Hay una lesión que ataca las células ciliadas internas y que realmente ya ni con cirugía ni con tratamiento médico va a haber una regresión, va a haber definitivamente una pérdida auditiva. Entonces, cuando hablamos, y seguimos en la siguiente, cuando hablamos de la localización teniendo el diagrama del dibujo que ya vimos, podemos hablar de pérdidas conductivas, pérdidas neurosensoriales o pérdidas mixtas. Cuando hablamos de pérdidas conductivas es cuando, como vimos en el dibujo, estamos hablando de lesiones a nivel del oído externo o del oído medio, que pueden ser pérdidas de leve a moderada. Más adelante vamos a ver la clasificación, que entendemos por esto de leve o moderada, pero que con tratamiento médico quirúrgico, con el tiempo esa pérdida auditiva es reversible, es decir, yo vuelvo a quedar escuchando. Otra que de pronto se me olvidaba es a veces cuando los niños nacen con agenesia del pabellón, el pabellón no existe y eso va a permitir que no se perciba la calidad del sonido de manera natural. Pero si se hace un procedimiento quirúrgico, entonces se le ubica, se hace un tratamiento médico para colocarle en la oreja al chiquito y esta audición puede volver a mejorar. Cuando hablamos de pérdidas neurosensoriales, como vimos y viendo en la gráfica el oído interno, ahí hay lesiones más que todo a nivel del oído interno y la vía nerviosa. Esta lesión va a impedir que nuestra onda sonora llegue normalmente a través de ese recorrido que vimos del oído externo, del oído medio y el oído interno. No va a haber la información necesaria para que yo ya pueda conducir, o esa vía auditiva pueda conducir esa información al cerebro y ser interpretada. Entonces, en ese momento podemos hablar también de pérdidas leves, moderadas, severas o profundas, y el daño, como hemos dicho, es irreversible. Es decir, que con un tratamiento médico el niño no va a volver a escuchar. Vuelvo y repito, desde la estructura biológica. Nosotros estamos desarrollando desde el INSOR también unas tutorías virtuales, un curso de atención integral en la primera infancia. Es un curso que estamos desarrollando en un mes, son 40 horas. La primera semana nosotros trabajamos todo lo que es la salud auditiva y comunicativa del niño. La segunda semana la atención lingüística y comunicativa del niño. La tercera la atención inicial y la cuarta la atención a padres. Traigo a colación esta tutoría que estamos realizando porque ya la experiencia que hemos venido desarrollando, hay personas que preguntan, entonces con un implante coclear el niño no va a volver a escuchar. O sea, se confunden y piensan que hay contradicción cuando hablamos de pérdidas neurosensoriales, que decimos que el niño no va a volver a escuchar, nos referimos a ese componente biológico, es decir, que el médico no va a poder hacer nada para mejorar esa estructura a nivel biológico, pero no quiere decir que se compensen con otras ayudas técnicas o tecnológicas para mirar a ver cómo con manejos electroacústicos se estimulan neuronas que pueden potenciarse para poder tener una mejor información. Entonces, cuando hacemos esta clasificación, quiero hacer énfasis de que las lesiones que hemos hablado a nivel del oído interno no se pueden volver a reconstruir en su parte biológica. Diferente es a colocar algunas ayudas auditivas como el uso del implante coclear para potenciar esas células que realmente pueden funcionar y que se pueden estimular para compensar la información que yo recibía con unas que ya están muertas o que no me sirven, poderlas compensar y poder hacer que esa información me lleve a través de otras células ciliadas internas.
Cuando hablamos de pérdidas mixtas, entonces es la combinación de estos dos que hemos visto anteriormente, de una pérdida conductiva y de una pérdida neurosensorial. Por este motivo, entonces podemos hablar que la lesión simultáneamente puede ocurrir en el oído externo o medio, pero simultáneamente también en el oído interno. El grado de pérdida auditiva lo podemos definir como de leve a profunda, y el tratamiento puede ser reversible esa pérdida si hablamos de un tratamiento médico o quirúrgico para la atención del oído externo o medio, pero la atención del oído interno ya pues no va a haber una recuperación a nivel medio. El segundo componente para identificar la pérdida auditiva, como ya hemos venido hablando, es el grado de severidad de pérdida auditiva. Cuando ustedes ven en esta gráfica, algunos estarán familiarizados ya con el audiograma, otros será para ellos la primera vez, pero vemos en la parte vertical, en la parte horizontal, en la parte superior, unos números que dicen 125, 250, 500, 2000, 4000, 8000 Hz. Nos referimos a la medida de frecuencia como nosotros podemos percibir los sonidos. Cuando nosotros hacemos esa percepción de los sonidos, hablamos, por ejemplo, la voz de un hombre. La voz de un hombre la percibimos como una frecuencia grave que puede estar entre los 250 y 500 Hz. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de una voz de mujer, una voz aguda, hablamos en las frecuencias de 1000 a 4000 Hz. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque nos va a permitir también, cuando se le haga una prueba objetiva desde el servicio de audiología, el audiólogo es la persona competente para hacer esto, con una autorización que le llega por remisión del otorrino. Entonces vamos a permitir saber, de acuerdo al grado de pérdida auditiva, cuáles zonas son las que van a estar afectadas, si son frecuencias graves, frecuencias medias o frecuencias agudas. Y por ejemplo, si vemos en la parte central dos personas conversando, es porque esta frecuencia es nuestro nivel óptimo para el nivel de conversación. Entonces ahí podemos definir si realmente la persona puede tener apenas una dificultad para escuchar o percibir los sonidos, o si también tiene problemas más que todo para discriminar los sonidos del lenguaje. Cuando vemos la parte vertical, en la parte izquierda hacia abajo, vemos unos números que van de 0 a 120 decibeles. Ese es el nivel o el volumen con el que yo percibo la audición. Entonces, una cosa es que la frecuencia sea grave, media o aguda, pero otra cosa es cómo yo voy a escuchar ese sonido, si es muy bajito en el volumen, si es un poco más suave, si es un poco más moderado o si va a ser un sonido muy fuerte. Entonces, cuando vemos los dibujos en este audiograma, podemos ver que, por ejemplo, cruzándose la frecuencia de 4000 Hz en la penúltima columna con las decibeles de 100 o 110 decibeles, estamos identificando un ruido, por ejemplo, como de un avión. Entonces, la conducta que nosotros hacemos de manera natural es cuando pasa un avión y de pronto está muy cerca de nosotros y es muy fuerte, nosotros nos tapamos los oídos para proteger nuestra audición. Esta es una característica muy importante que de pronto hace que en algún momento los padres identifiquen que su niño realmente tiene una pérdida auditiva. Cuando hablamos con los niños que de pronto son sordos y no hemos detectado tempranamente esa pérdida auditiva, la interacción de la madre, su rostro, su cuerpo, su cara, sus modulaciones de la voz, hace que el niño le agrade y empiece a participar en esa conversación. Él atiende visualmente a esa madre, a ese cuidador o a esa persona que está cuidando. Pero realmente de pronto el tiempo empieza a pasar y porque es un niño muy activo, muy despierto, los familiares no perciben que el niño tiene una pérdida auditiva. Muchos casos nos dicen que precisamente cuando de pronto van al aeropuerto o de pronto pasa una sirena, ellos van en el auto y pasa una sirena de una ambulancia que es muy fuerte, de pronto perdón un momentito, que es que hay una podadora, entonces no nos permite un poco la audición, pero ya continuamos. Es un fondo de ruido que está molestando y no nos permite transmitir la información como queremos.
ya vamos a solucionar este problema. Pero entonces, continuando, decíamos que en nuestros casos lo que reportan es que solamente cuando todas las personas que están alrededor se tapan los oídos por alguno de estos estímulos, la ambulancia o por el avión, el niño es como si no pasara nada, no lo percibe, y ahí es cuando empiezan a detectar los familiares que hay una pérdida auditiva. Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, es precisamente mirar en esa nueva ley 82 el hecho y el derecho que tengan todos los niños recién nacidos, desde la parte de salud pública, tener el derecho a que su sentido de la audición, la evaluación de la audición, se haga de manera oportuna en el momento que nace. No podemos esperar que la familia o que el medio que rodea, los docentes, por ejemplo, sean los que perciban la pérdida auditiva por los comportamientos que genera el niño, ya sea en el hogar, en la casa o en la educación inicial, sino que es un deber y una responsabilidad del Estado hacer accesible este derecho mediante pruebas objetivas como son las emisiones otoacústicas, para que desde el momento que el bebé nace, si el niño ya trae esa pérdida auditiva, se pueda detectar, diagnosticar y atender a tiempo. La tercera característica de una deficiencia auditiva, ya hemos hablado de dónde la localizamos: oído externo, oído medio, oído interno, del grado de pérdida auditiva, si es leve, moderada, severa o profunda. Entonces, en ese grado de severidad podemos llegar a determinar, como vimos en el anterior dibujo, estamos hablando en este momento, si hablamos de una hipoacusia leve, podemos decir que esa hipoacusia leve es cuando la persona o el niño percibe ese sonido de 21 a 40 decibeles. ¿Qué características comunicativas se van a esperar en ese niño para que podamos identificar y reconocer todos los que estemos cercanos al niño? Problemas para la pronunciación del castellano y en el comportamiento. Por ejemplo, muchas se pasan desapercibidas porque el niño habla a media lengua y entonces omite uno que otro fonema. Y los padres muchas veces también detectan esa pérdida auditiva y llevan a sus chiquitos a las consultas de crecimiento y desarrollo, le reportan esta conducta al médico que está atendiendo y el médico muchas veces no le pone atención. Como sabemos, de pronto en el sistema de salud, en el sistema general de seguridad social en salud aquí en Colombia, para las personas que tienen acceso a las EPS, el niño no entra directamente de pronto a ser revisado por un pediatra o por un otorrino. El niño en las consultas de crecimiento y desarrollo pasa por el médico general. Entonces el médico muchas veces le dice a la mamita: no, debe ser que usted lo consiente mucho, que habla media lengua, o no le preste atención, eso es normal, eso es parte normal del desarrollo, y se deja pasar y se deja pasar, y con el tiempo, después de 2 o 3 años, por otras conductas y otros comportamientos, se decide llevar a una sesión de diagnóstico y realmente se confirma que el niño tenga una pérdida auditiva, porque de pronto hablaba media lengua pero nunca se le prestó atención o nunca se pensó que podría ser una deficiencia auditiva. Cuando hablamos de una hipoacusia moderada, estamos ubicando esa pérdida en el audiograma en pérdidas de 41 a 70 decibeles. ¿Qué vamos a esperar o cómo va a ser el comportamiento en general de ese niño o de esa persona? Va a tener fallas en la recepción del mensaje, va a tener fallas para discriminar y comprender en medios ruidosos. Entonces es una persona que de pronto cuando está en un medio ruidoso y otra persona le está hablando, no te entiendo, tienes que volverme a repetir, por favor me repites, y es constantemente esa interlocución porque realmente tiene una pérdida moderada y no está discriminando los sonidos del lenguaje. Si hablamos de una hipoacusia severa, la pérdida se ubica en 71 a 90 decibeles. Vamos a tener un comportamiento desde la parte auditiva y comunicativa, en la medida que se perciben solamente ruidos ambientales de alta intensidad y el proceso de comunicación se interrumpe seriamente. Aquí, para los que de pronto van a adoptar el hecho de querer un audífono, así sean usuarios de la lengua de señas, o querer un audífono o una ayuda auditiva para los usuarios de castellano oral, pues se va a requerir permanentemente el uso de esa ayuda auditiva. En la experiencia y en los proyectos de investigación que hemos desarrollado en campo desde el INSOR,
vemos gran debilidad en el uso de estas ayudas auditivas de las personas que dicen que van a ser usuarios del castellano oral, porque de pronto, como veíamos, son pérdidas a veces leves o moderadas o severas y piensan que de pronto se pueden defender con esos sonidos y que no van a requerir la ayuda auditiva. Es muy importante trabajar sobre un proceso de adaptación de esta ayuda auditiva para que la persona la use de manera permanente y de manera articulada se haga ese trabajo conjunto y colaborativo entre el audiólogo, el fonoaudiólogo y los padres de familia. Viendo el comportamiento a diario en los diferentes contextos que el niño vive, el padre es el mayor responsable de poder reportar a estos dos profesionales cómo está participando mi hijo en esas interacciones comunicativas y cualquier falla que él tenga, pues es un momento oportuno para que el audiólogo haga un ajuste de esa ayuda auditiva o el fonoaudiólogo haga un refuerzo y un apoyo en el potenciamiento de esos aspectos que el niño va a desarrollar, como es el aspecto fonético, fonológico, la parte semántica, la parte pragmática y el desarrollo de toda su estructura sintáctica. Cuando hablamos de pérdidas profundas, que son más de 40 decibeles, hay una dificultad para percibir los ruidos ambientales de alta intensidad. Hay imposibilidad para escuchar la voz. Entonces, son pérdidas totalmente profundas que no podemos percibir ni ruidos bien fuertes. El tercer elemento, la tercera característica para poder analizar esa identificación de la pérdida auditiva, vuelvo y repito, habíamos hablado de la localización, del grado de pérdida auditiva y entramos a mirar el momento de aparición. Es diferente si un niño tiene esta pérdida auditiva, antes de la adquisición del lenguaje, es decir, que el niño nace con la pérdida auditiva o que su mamá, por ejemplo, en el periodo del embarazo tuvo una rubiola y cuando ya el niño pues nace, el niño es sordo, entonces no ha tenido contacto con ese mundo sonoro. Difícilmente entonces ha desarrollado en sus 2 o 3 o 5 años de vida, ha tenido acceso y ha tenido pues conocimiento sobre lo que es el sonido y el mundo del lenguaje a nivel oral. Es diferente a una adquisición de una pérdida auditiva si es adquirida en el momento postlingüístico. Esto quiere decir posterior a la adquisición del lenguaje, es decir, después de los 3 o 5 años. Cuando el bebé nace, las interacciones que se van teniendo con su familia y con el medio, el entorno que le rodea, empieza por vocalizaciones, balbuceos, sílabas, hacia el año y medio, palabritas, de 2 a 5 años empieza a consolidar las estructuras sintácticas, pero a los 5 años ya tiene todo un engrama de una base de esa lengua para poder interactuar y participar competentemente con el uso de esa lengua. Entonces es diferente si, por decir, a los 4 o 5 años el niño tiene una meningitis, ya ha adquirido una lengua que le ha facilitado el desarrollo del lenguaje y unos procesos de comunicación. Como les decía, diferente a cuando no ha tenido contacto anteriormente, antes de los 2 o 3 años, con el uso de una lengua para el desarrollo de ese lenguaje. ¿Qué podemos concluir con estos 3 elementos que tocamos? La localización de la lesión, el grado de pérdida auditiva y el tiempo de aparición. Que la pérdida de audición en algún grado altera la capacidad para la recepción, discriminación, asociación y comprensión de los sonidos tanto del medio ambiente como los sonidos que componen un código lingüístico de tipo auditivo vocal como el castellano, el inglés o el francés. Estas bases son indispensables tener en cuenta, vuelvo y repito, independiente de elegir una lengua, es importante tener en cuenta para saber qué sucede o cómo es el comportamiento de cada sujeto, desde su condición biológica. Entonces, una pérdida auditiva podemos ver que puede vulnerar en diversos grados de importancia los procesos de comunicación realizados a través de intercambios lingüísticos, imponiendo restricciones o barreras comunicativas, lo que obliga a tomar medidas necesarias para la superación mediante estrategias políticas, sociales y tecnológicas.
Bueno, en todo este desarrollo auditivo y comunicativo entran tres conceptos que tenemos que identificar, ver cómo se diferencian, pero al mismo tiempo cómo se conjugan entre sí para poder desarrollar más adelante una competencia comunicativa. Entonces hablamos de la lengua, del lenguaje y la comunicación. Según Saussure, en 1980, citado por publicaciones del INSOR en el 2007, comprendemos que la lengua es un producto social de la facultad humana del lenguaje. Está constituido por un sistema de convenciones adoptadas por el núcleo social. Entonces, esa convención nace de la misma sociedad, del mismo medio en el cual estamos interactuando, y esto me va a permitir saber si, por ejemplo, el niño va a ser, o los padres cuando se asesoran desde los diferentes profesionales deciden que sea una lengua oral castellana. Entonces ahí tenemos que interpretar que el oído, como decíamos hace un rato, esas células que quedan vivas son las que vamos a tener que potenciar a través de entrenamientos auditivos, a través del apoyo también de la lectura orofacial. Sabemos que las personas desarrollan gran habilidad a nivel visual, así como las personas que desarrollan la lengua de señas desarrollan y tienen tan avanzado este canal de percepción. Las personas que utilizan la lengua oral también lo ayudan para poder fortalecer la lectura labiofascial. Esa audición va a ingresar al oído con el aparato, pues, con todas las ayudas auditivas que utilicemos, y en la medida que tengamos esos estímulos a nivel auditivo va a permitir también que se vuelva a entrenar los órganos panarticuladores de esa persona para poder utilizar la lengua, los labios, el maxilar, los dientes. En este momento que yo estoy hablando, cada uno de estos órganos está haciendo un punto y un modo de articulación. Estoy manejando el aire para que se produzca ese sonido, y en la medida que se hace la modulación y el cambio entre estos órganos se va a producir el habla. Entonces tenemos que llegar a ese entrenamiento para que con este trabajo muy formal se llegue a trabajar sobre la comprensión del lenguaje, y pues se hace a través de enseñanza estructurada, formal, con el apoyo de metodologías específicas como las que mencioné al principio, el apoyo de ayudas auditivas como el audífono, el FM, el implante coclear, el BAJA, y el apoyo de tecnologías en la amplificación del sonido. Por ejemplo, si nos ubicamos en entidades como el Instituto Colombiano de Audición y Lenguaje, las ayudas de amplificación que utilizan son unos aparatos que se llaman SUBAC, son de Yugoslavia, y son equipos que ayudan a amplificar las ondas sonoras para poder facilitar la información y el trabajo formal en estos niños. Si hablamos de las personas usuarias de la lengua de señas, pues el canal de recepción es la vista, y su medio de producción no va a ser tan a través de ese trabajo formal del uso de los órganos panarticuladores, sino el trabajo va a ser, como lo está haciendo aquí Natalie, a través de las manos. Así como sucede en la lengua de señas, un cambio de variación que ella haga en la mano, en su expresión de alguno de sus dedos, puede variar el significado. Asimismo también, si yo por ejemplo estoy ubicándome en la parte de la lengua oral, si a mí me dicen pala o sala, que son de pronto palabras muy próximas y muy parecidas, hay solamente una o dos variaciones del fonema y hay ya todo un cambio de significado. Cuando hablamos de un cambio de significado, entramos ya en la segunda etapa, o en la segunda definición, que es el lenguaje. Si el niño se decide tempranamente y se adquiere tempranamente una lengua, se le va a permitir facilitar ese desarrollo del lenguaje a través de procesos simbólicos, y va a poder tener una representación de su medio, pero para ello requiere tener ese vehículo y esa herramienta básica que va a ser la lengua. Cuando hablamos del lenguaje, hacemos referencia a la facultad que tienen los seres humanos para simbolizar el mundo. Es biológica en sus orígenes y se basa en experiencias de interacción social. Esto lo dice el autor Brunner en 1990. ¿Por qué es biológica en su origen? Porque precisamente se trae una capacidad a nivel de todo lo que es
lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, esa información que sucede en nuestro cerebro, es importante rescatar que esas facultades el niño sordo las tiene. El niño sordo tiene la facultad para desarrollar el lenguaje porque esas estructuras a nivel biológico y neurológico sí están intactas. Lo único que de pronto se ha presentado es una alteración a nivel del oído que no permite el ingreso de la onda sonora o la información para que se procese en el cerebro. Pero la capacidad biológica de desarrollar el lenguaje a través de una de estas dos lenguas, lengua de señas o el castellano oral, se tiene en la persona sorda y es lo que debemos potenciar desde edad temprana. Cuando hablamos en el segundo término, que también ya se empieza a relacionar con el proceso de la lengua, del lenguaje, entonces entramos en una interacción comunicativa. Hablamos de comunicación como un proceso social que facilita la convivencia comunitaria, es un diálogo de saberes, vivencias y valores inmersos en la solidaridad y la creatividad. Esto es basado en el autor León de 1993. Como les decíamos hace rato, tenemos que llegar a definir que cada elemento, la lengua, el lenguaje y comunicación son cosas diferentes, pero que cuando estamos en una interacción comunicativa entran a jugar de manera entrelazada aspectos importantes que se basan más que todo en interacciones sociales. Yo voy a potenciar esa lengua en la medida que le permita a mi hijo sordo participar. Cuando muchas veces se asume la conducta que cuando se sabe que nuestro hijo es sordo, toda esa comunicación que la mamá, que los padres, que los abuelitos, que los vecinos, que el entorno le ha brindado, lo que hace inconscientemente en ese proceso de duelo y de aceptación de la pérdida auditiva es crear una barrera y interrumpir esa comunicación en el niño. Es muy importante que nuestra comunicación siga siendo natural, que sigamos dándole esos elementos que van a cualificar en un proceso social ese desarrollo de la lengua. Entonces, en la medida que le demos ese modelo a nuestros niños, él va a tener una intención de significar en el uso de la lengua. Va a poder expresar todas sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones, y saben que a través de la lengua se va a permitir suplir esas necesidades. Cuando ya están más grandecitos, entre 3, 5, 7 años, todo esto le va a permitir día a día también el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de un aprendizaje, el desarrollo y participación como ser activo y social. En este momento pues hablamos también de una participación productiva en esquemas de interacción y comunicativa con sentido. Para los que asumen también el reto de desarrollar una lengua oral, hay personas o comunidades que muchas veces se les critica y en el sentido que se piensa que de pronto solamente se establece la interacción a través de interacciones o metodologías formales. Es importante aclarar que de pronto en algunos momentos de la sesión de terapia es importante, pero que las sesiones de atención lingüística y comunicativa no se basan solamente en esto, sino que precisamente se debe llegar a un acercamiento del niño con la familia, conocer cuáles son sus gustos, sus intereses, las personas con las cuales se motiva, los animales de pronto más cercanos, para poder promover esa comunicación y que esta interacción sea con sentido para el niño y no como una fórmula que se va a desarrollar. Es importante también en este desarrollo, entonces ya cuando ya empiezan a evolucionar en esa intención comunicativa, ellos empiezan a poner en la perspectiva del interlocutor y realizar cambios significativos. Entonces ellos piensan a identificar que mi comportamiento comunicativo va a ser diferente con mis padres, que me permiten de pronto ciertas formas de expresión a como ya podría ser en la educación inicial con la docente o con interacciones de mis compañeritos, donde me van a exigir de pronto una forma diferente de comunicarme. El niño empieza a identificar cuáles son sus interlocutores y en la medida de esa identificación empieza a acomodar y hacer ajustes en esa producción lingüística y comunicativa. Entonces, en este momento, pues así concluimos que todo este proceso de la lengua, del lenguaje y de la comunicación nos permite llevar a una construcción social de conocimiento,
al desarrollo cognitivo, social y de la personalidad. ¿Cuáles son las acciones de consejería que se deben brindar a estas familias? Lógicamente, primero se debe enfatizar y hacer un trabajo muy minucioso de acompañamiento para el manejo del duelo. Esto en un equipo interdisciplinario que participe muy activo. Cuando decimos un grupo interdisciplinario, nos referimos, como ya dijimos, al médico, al otorrino. Muchas veces nos hablan en los grupos que trabajan de manera interdisciplinaria, el mismo anestesiólogo, el fonoaudiólogo, el audiólogo, el educador, el pedagogo, el orientador. Todos estos profesionales deberán entonces mirar a ver cómo acompañan a los padres en este manejo del duelo, comentar un poco también cómo va a ser ese camino y cómo a través de toda la trayectoria tenemos retos para desarrollar con ellos. Si nosotros nos ubicamos en general en todas las familias del mundo, cuando llega un bebé hay novedad y los padres no estamos preparados. Cualquier padre de pronto no está preparado para educar a un chiquito. Nosotros en el camino como padres nos vamos formando en mirar cómo manejamos muchas veces sus emociones, sus rabietas, cómo de pronto los niños participan en el hogar, cómo deben tener un comportamiento también en escenarios sociales, cómo debe ser en la parte educativa, pero también nos vamos enfrentando a retos en los diferentes ciclos de vida. En infancia serán unos retos, en la adolescencia los niños tendremos que asumir otros tantos retos y como jóvenes tendrán otros y adultos también. Eso es nuestro ciclo de vida. Nosotros, todos los seres humanos, día a día podemos tener un conflicto y esos conflictos son los que nos ayudan a mover de cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a solucionar ese problema para salir adelante. Los niños sordos no va a ser diferente. Cada día vamos a tener que enfrentar como padres o como familiares un conflicto diferente. Lo importante es que le proporcionemos los medios que él necesita, con el apoyo de un modelo lingüístico, con el apoyo de los profesionales que ya hemos mencionado, pero que estemos acompañando como sociedad esos procesos que van a influir en ese proyecto o en esa calidad de vida y a que el niño más adelante sea feliz. Aquí ya me van llegando unas preguntas, no sé si esta la respondo al final. Yo creo que seguimos. La dinámica que teníamos desde el visor es más o menos hora y media de la ponencia y la última media hora entonces entramos a revisar las preguntas para no interrumpir lo que venimos mencionando. Entonces las miramos al final. En cuanto a las condiciones personales, cuando hacemos esas acciones de consejería, y lo ideal, ojalá, digo lo ideal y ojalá porque es que uno a veces ve muchas cosas en la literatura muy bonitas, pero cuando uno entra en el campo de la investigación y empieza a ver las vivencias que se tienen, realmente a veces ve a uno las familias solas, en el sentido que el sector salud de pronto no está preparado para identificar esa pérdida auditiva o no acompaña en esos procesos que el niño requiere para una ayuda pertinente a cubrir sus necesidades en ese momento. O cuando está en el contexto educativo no hay la voluntad de los docentes, se ve como una carga y una responsabilidad más, se le da entonces la espalda, o también de pronto hay muchísima debilidad de todos los profesionales y de un equipo que trabaje en manera conjunta para acompañar en ese proceso de duelo y posteriormente de trabajo, de atención lingüística, comunicativa y de formación de cada uno de los niños. Entonces, en las acciones de consejería debemos mirar que cada caso es diferente. No podemos hacer generalidades con todos los niños y pensar que todos o van a desarrollar lengua de señas, o todos van a desarrollar lengua oral, o todos van a desarrollar las dos lenguas, porque eso depende también con el tiempo. Inicialmente los padres toman una decisión sobre su hijo, pero con el tiempo también el niño tiene una voz, tiene una motivación, tiene un interés que se debe respetar y él asumirá si continúa con una lengua con la otra o si se sigue formando y esforzando para desarrollar las dos. Entonces debemos mirar esas condiciones personales sumadas a las características que hemos mencionado a lo largo de esta mañana. Cuando hablamos de condiciones socioeconómicas, sociales y culturales,
también tenemos que tener una mirada y una responsabilidad con esos padres de familia, a que de pronto no la última tecnología que está en boga es la que le va a servir a mi hijo. De pronto no contamos también con profesionales en algunos momentos idóneos y se puede pensar que se va a hacer el uso o se va a implantar a este niño cuando realmente el niño no tiene las características. Primero, no es un candidato para implante coclear, como lo defina un equipo que sí es responsable y que mira a ver cuáles son las características del niño, cuáles son las condiciones familiares, en qué medio se desenvuelve a nivel social y cultural, y una de las cosas más importantes, los medios económicos. En el caso de las ayudas auditivas y por ejemplo del implante coclear, hay algunas que de pronto logran a través de procesos de tutela o de peticiones encontrar que las EPS les apoyen en estos requerimientos que demandan apoyo económico, pero en otros no. Entonces nosotros vamos a tener que mirar si para el desarrollo de esta lengua que se debe dar día a día, cuando nosotros nacemos, desde el mismo momento que nacemos, en todo momento estamos en contacto con el medio auditivo. Entonces, si nosotros no vamos a proporcionarle día a día todas las condiciones, por ejemplo, desde la ayuda auditiva, en que todas sus partes estén completas, de que esté funcionando, que tenga las pilas, que para yo ir a la terapia requiero de medios económicos para el transporte, entonces debemos replantear qué medida vamos a tener en cuenta, o si queremos continuar, cómo vamos a trabajar realmente para obtener los medios y poder mantener a este niño con un medio auditivo y comunicativo. Si hablamos de la opción de la lengua de señas, también los padres deben documentarse si son, vuelvo a digo, si son padres oyentes que tienen un niño sordo. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo la lengua de señas? ¿Cómo la voy a desarrollar día a día? ¿Qué modelo lingüístico voy a tener a mano para que mientras que yo voy desarrollando esa lengua de señas pueda potenciar la lengua de mi hijo? ¿Quién va a acompañar ese proceso? ¿En qué bibliotecas de pronto me van a prestar ese servicio? ¿O cómo yo voy también a tener unos medios económicos para poder tener este modelo lingüístico desde manera temprana con mi bebé? El compromiso familiar, entonces, es una tarea ardua en el sentido que, como dijimos, en todos los ciclos de vida vamos a tener dificultades, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones complicadas, pero el compromiso familiar está en la medida que tengo yo primero claridad que quiero para mi hijo. Segundo, voy a buscar los medios, las personas, me voy a documentar, voy a mirar a ver qué voy a hacer también para solucionar cada problema que venga, y voy a acompañar en todos los procesos emocionales a esa persona sorda. Cuando hablamos de acceso a servicios de salud y de educación inicial, pues ya lo hemos mencionado, y cuando hablamos de la responsabilidad de la sociedad y del Estado, es disminuir esas barreras y poder proporcionar el acceso a modelos lingüísticos o interlocutores competentes y a ayudas auditivas. Cuando hablamos del acceso a modelos lingüísticos, vemos, por ejemplo, en la educación inicial, la buena voluntad de muchas entidades de poder contratar modelos lingüísticos sordos, y hago la aclaración sordos porque nosotros, si estamos hablando de una lengua oral, también hablamos de esos modelos lingüísticos competentes como son los familiares, como en el momento que el niño dice cada expresión, yo le voy ampliando esa información con la lengua que estoy utilizando. Pero entonces, si nos ubicamos en la educación inicial y las instituciones tienen la buena voluntad de contratar un modelo lingüístico, tener la claridad que un modelo lingüístico no es para tener cada 15, 20 días, sino que es un modelo bilingüe, el modelo lingüístico permanente durante las 8 horas, los 5 días de la semana, en esa educación inicial. Trabajamos conceptos, conocimientos, estamos en interacción constante con los docentes, y ningún tipo de información lo podemos perder porque cada día estamos desarrollando esa capacidad comunicativa, lingüística, cognitiva, y por tanto también, en la medida que yo pueda interactuar con otros, emocional. Los familiares, como decíamos ahora, no solamente cuando hablamos de modelos lingüísticos, si hablamos de la lengua de señas podemos pensar en los modelos lingüísticos que usan la lengua de señas para proporcionar ese modelo, esa forma
de expresión comunicativa con los usuarios de la lengua de señas. Tenemos que ubicarnos en esos modelos lingüísticos también, que somos todos nosotros cuando tenemos un niño oyente o un niño sordo con el uso de su lengua. Entonces, la salud auditiva comunicativa hace referencia al grado en que las niñas y niños sordos puedan comunicarse de manera efectiva con la comunidad humana en que viven para alcanzar la plena participación en su grupo social. Es un trabajo entonces conjunto, los niños tendrán que mirar a ver cómo se desenvuelven y cómo se comunican con una población mayoritaria que es oyente, pero también la población mayoritaria oyente tendremos un compromiso con la población sorda que sea usuaria de alguna de las dos lenguas. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje a través del uso de una lengua, volvemos a retomar esa interacción desde bebés que ojalá permanezca y también se esté acompañando por medio de las familias a esos chicos desde los 0 meses hasta los 18 años mínimo. Cada momento, como les hemos dicho, es un reto y es una vivencia para el niño, entonces todo genera una emoción y en la medida que yo pueda superar esas dificultades voy a poder estar participando y desenvolverme con el medio que me circunda. A través de las emociones compartidas, los bebés, por ejemplo, generan, intercambian e interpretan emociones presentes en relación con los otros y son activos en la creación de vínculos afectivos y la construcción del mundo social. Esto posteriormente se va a desarrollar en la medida que empiezo a interactuar con pares. Cuando entran al jardín, por ejemplo, poder participar, jugar, conocerse, participar en cuentos, en actividades de recreación, de lúdica con mis amiguitos, y eso va a requerir pues el desarrollo de la lengua y de la lenguaje. La selección de una lengua posibilita la interacción social y cultural con los otros, el acceso a la información y el aprendizaje, así como la construcción de sujeto, su personalidad y desarrollo emocional. Es muy importante que, aparte de todo lo que hemos dicho, el desarrollo de una lengua permite la adquisición y desarrollo de una identidad. En la medida que yo establezco vínculos afectivos, aclaro mis dudas, soluciono conflictos, eso me va a permitir tener un desarrollo y un conocimiento de mí mismo, del medio, y saber cómo yo me identifico con comunidades de diferentes culturas, de diferentes medios, pero también saber que en algunos momentos interactúo con otros, sin embargo yo me siento más cómodo con aquellos que me identifico y llego a participar de una manera más activa y más generando el proyecto de vida. La selección de una lengua posibilita la interacción con los demás, esto ya lo hemos dicho. En ese desarrollo de identidad, la calidad del vínculo es la manera de dividir y ordenar el espacio con ciertas tonalidades emotivas. La vinculación se va volviendo más compleja a lo largo del desarrollo para favorecer la instauración de procesos autorreferenciales más estructurados como la identificación y la imitación de modelos. Entonces, en ese desarrollo de identidad también juega un papel importante ese modelo que me están brindando los que son más cercanos a mí. Las actividades que se realicen, por ejemplo, en la familia, van a poder permitirle a ese niño desarrollar con mayor seguridad y mayor fortaleza su participación. Cuando reconocemos la identidad y sobre todo cuando reconocemos esa diferencia, por ejemplo, muchos jóvenes que son usuarios de la lengua oral, ellos de pronto han tenido la cirugía como el implante coclear y han podido superar los diferentes momentos a través de su vida, pero sin embargo ellos siguen diciendo que aunque interactúen con esa lengua, ellos tienen claridad, reconocen la diferencia en el sentido que también pues tienen una pérdida auditiva y son sordos. Ellos tienen claridad que en el momento que no hacen uso de la ayuda auditiva como el implante coclear, pues siguen siendo sordos, y eso es lo más importante, poder reconocer esa diferencia para permitir y acceder a otras formas o saberes, conocimientos, sueños, sensibilidades o imaginaciones. Esto mismo de reconocer la diferencia cultiva el respeto, puesto que la expresión de la diferencia conduce a la capacidad de escuchar y acceder a la diferencia de la otra persona. Facilita los procesos de inclusión, participación y exigencia de equiparación de oportunidades. Todos somos diferentes,
todos de pronto tenemos accesos a medios diferentes para poder participar, pero si el otro no se comporta como yo me comporto, igual eso es respetable. Aceptar su diferencia para la construcción de su proyecto de vida. Permitirá tomar sus propias decisiones, con certeza, con responsabilidad, con seguridad, independiente de pensar o imaginar lo que piensen los demás. Permitirá una construcción de interacción constructiva. Permitirá el reconocimiento de las características del otro y la valoración de su opinión durante actos comunicativos, y permitirá la representación de la realidad, hacerme una idea de cómo funciona el mundo, poder establecer puntos de vista diferentes y decir el porqué de las cosas o por qué yo no estoy de acuerdo. Y sobre todo y muy principalmente, todo esto que hemos hablado va a generar un altísimo nivel emocional y una aceptación de la sordera, para que los niños lleguen a futuro y desde que son niños a lograr esto. Se requiere entonces un trabajo muy responsable y muy documentado de los padres o familiares, en el sentido que ellos principalmente requieren un altísimo nivel emocional y una aceptación de la sordera. Nosotros transmitimos todo a los niños. Si en la medida que nosotros generamos angustias ante conflictos que vengan en los diferentes momentos de la vida, nosotros mismos como adultos y responsables de ese ser humano, no tenemos claridad qué queremos, a dónde vamos, qué queremos para él y cómo lo vamos a hacer, esa misma angustia que los padres o los familiares sienten se la van a transmitir al niño y va a hacer que ese vínculo emocional sea mucho más débil y le cueste mucho más trabajo enfrentar diferentes situaciones de su vida diaria. Va a necesitarse de estos actores competentes, de estos familiares, actores competentes para el desarrollo de esa comunicación que se quiere con los hijos. Va a necesitar disposición para evaluar los procesos. Entonces nada va a ser de un día lo tengo la actitud, tengo la motivación, el interés, le voy a trabajar, voy a acompañar a mi hijo, pero al otro día de pronto estoy cansado, llegué tarde del trabajo, no quiero interactuar con él, no quiero estar con él en este momento. O de pronto, como dicen de pronto algunos padres que optaron por el uso del castellano oral, tener la claridad que yo los voy a acompañar todo el tiempo y que si mi hijo va a necesitar de mí en cualquier momento para aclarar cualquier duda que tenga en cualquier momento de su vida, seré yo como padre familiar quien lo oriente y lo acompañe, y no entregarse de pronto a una comunidad que realmente de pronto en determinado momento, no digo en todas las situaciones, pueda alejar a ese niño del seno familiar. Que también se requiere con los padres y familiares brindar patrones de crianza. Habrá muchas situaciones en las que las reglas no se discuten, otras se negocian, otras se crean o se concretan dependiendo de la situación o de las características, pero los padres y familiares tendrán que tener en cuenta que ese es un proceso que se debe vivir de manera natural. Si a ciertos niños o a los hermanos, por ejemplo, se les pone algunas condiciones o reglas, al niño sordo igual se le deben colocar unas condiciones y reglas. No es sobreprotegerlo y hacer una diferencia con respecto a sus hermanos oyentes, sino es las mismas reglas, las mismas normas, instaurarlas en una familia donde se vea que realmente todos se comportan, se tienen las mismas condiciones y se exige de la misma forma para todos, porque así también se está demostrando ese vínculo afectivo y emocional que no es diferente para el otro. En esos intercambios de reglas y de actuaciones se tendrá que entrar en un mundo solidario y tendremos que comprender que esto de la situación de las personas sordas es una responsabilidad de todos y es un compromiso muy grande, como dijimos al principio, del Estado, de la sociedad y la familia para lograr una integración familiar, pedagógica, educativa del niño, y para que más adelante él sea un ciudadano colombiano que participe, que pueda opinar, que pueda elegir a los que van a dirigir el país y pueda establecer su tipo de pensamiento y pueda mantener sus opiniones con argumentos y con posiciones claras. Entonces, no sé qué hora tenemos. Faltan 10 para las...
10. Tenemos Julián David. Hola Rocío, buen día. Su proceso de aprendizaje genera en la población sorda de la primera infancia. No entiendo, Marcelita. Así escribe. Julián David, ¿cierto? Hola Rocío. Buen día. Su proceso de aprendizaje genera en la población sorda de la primera infancia, de 0 a 3 años, tiempo igual al niño oyente o no, porque al proceso de aprendizaje. Como hemos venido diciendo a través de nuestra conversación de esta mañana, lo importante para generar el hecho de que sea un aprendizaje similar al resto de la población requiere primero de una detección temprana. Cuando yo decía, tenemos en mora la reglamentación de la ley 982, porque se requiere que a todo niño colombiano que nazca, independiente de si se observa que hay un alto riesgo de pérdida auditiva por herencia, por algún factor genético, es todo niño que se debe de considerar con un derecho a acceder a una prueba objetiva, como son las emisiones ortoacústicas. Y si nosotros llegáramos en el país a este logro, podremos hacer detecciones tempranas, diagnósticos tempranos, para atender de manera oportuna y con una calidad y una responsabilidad de los actores de salud y educación que acompañan a los padres en decidir tempranamente una lengua que le permita al niño ir superando cada etapa del desarrollo que se le va presentando. Entonces, los desarrollos que se esperan a nivel cognitivo, emocional, comunicativo en los primeros años de vida, del 1 al segundo año, del segundo al tercero, del cuarto al quinto, se podrá dar en la medida que yo cuente con estas condiciones. Si los niños van a llegar de pronto, se va a tener un diagnóstico siendo una pérdida desde que nace, siendo una pérdida auditiva que se tiene desde que nace, pero que no se detectó sino hasta la edad de 3, 4 años, ahí ya empezamos a manejar un desfase en el uso primero de una lengua. Entonces, vuelvo y repito como lo dije hace un rato, si nosotros nos ubicamos y tenemos un bebé, cuando nace nosotros le jugamos, le cantamos, le conversamos, y en la medida que ese bebé común y corriente empieza a escuchar a la mamá, él empieza a hacer modelaciones y escucha y para y espera el turno de la mamá, pero cuando la mamá se detiene, él empieza a producir sus sonidos y empieza él solito, cognitivamente empieza a determinar que esta producción que yo hago si se parece a la que mi mamá hizo, no, yo tengo que volver a hacer el ejercicio y volver a ensayar porque esa no es igual a la de mi mamá, y este proceso empieza, como les dije, con vocalizaciones, balbuceos, para llegar a palabritas que tenemos las primeras palabras al año, año y medio. Con este ejercicio tan sencillo podemos ver que ya, por ejemplo, ahí, al año y medio hay una evolución y un desarrollo que el niño ya ha superado, un niño común y corriente, y se puede llegar a esos parámetros si el niño sordo se ha detectado y se ha atendido tempranamente con alguna de sus dos lenguas. Pero si se detecta a los 3, 5 años, se pierde todo ese tiempo de desarrollo lingüístico comunicativo, se detecta o se diagnostica a los 5 años, tenemos que empezar a cubrir esos 5 años, entonces cuando esos 5 años el niño ya tiene una evolución, ya mi niño va a tener 10 años, y si no hay un fortalecimiento y un desarrollo de alguna de las dos lenguas, pues su aprendizaje se va a ver lógicamente afectado con respecto al resto de los niños. Entonces tiene que haber claridad que se deben proporcionar todas las atenciones tempranamente, o si no, vamos a tener desfases que no van a permitir que ese aprendizaje sea similar al resto de los niños. Como decíamos, debemos potenciar a los niños, pero no potenciarles nada, sino darles lo que requieren de acuerdo a las características que cada uno tenga. Julián David, ¿cómo desarrollo competencia comunicativa en lengua de señas colombiana entre primera infancia y familia? Y cuando nacido sordo y la familia oyente, antes debe aprender lengua de señas para su expresión comunicativa, porque su derecho del niño sordo a la lengua, educación en contexto familiar y escolar. El desarrollo de la competencia comunicativa en lengua de señas colombiana
Si el niño es sordo, hijo de un padre sordo, pues la lengua se va a dar de manera natural, porque esa persona sorda ya tiene una competencia y un modelo lingüístico base para poderlo transmitir a su hijo sordo, que también va a ser usuario de la lengua de señas. Entonces ese proceso se va a dar de una manera natural. Las estadísticas demuestran que el 95% de los niños sordos o las personas sordas son hijos de padres oyentes. Entonces este proceso es cuando se empieza a complicar, porque primero que todo ellos se tienen que aprender esa lengua, empezarla a desarrollar, y eso requiere de un tiempo, mientras el desarrollo de esa lengua pues no son competentes inicialmente en esa lengua, pero como les decía hace un rato, pueden mirar a ver otros medios y mientras que desarrollan esa lengua se tiene el acompañamiento de un modelo lingüístico. En la lengua de señas hablamos de modelo lingüístico, esa persona que ya tiene instaurado, que tiene esa lengua que le permite interactuar en los diferentes contextos y que le va a poder potenciar la adquisición y el desarrollo en edades tempranas a estos niños. Entonces, si contamos con esos elementos, y cuando yo les decía también en la educación inicial, contar con modelos lingüísticos permanentes, pues lo podemos facilitar, pero hemos visto a través de investigaciones las barreras que existen alrededor, primero de como padre de familia, conocer la lengua de señas, segundo, quién me va a apoyar a mí en el desarrollo de esa lengua de señas constantemente, día a día, las 24 horas del día, y posteriormente en la educación inicial también contar permanentemente las 8 horas durante la educación inicial de ese modelo lingüístico para desarrollar. Nosotros todavía, las personas oyentes, día a día con las interacciones que tenemos con nosotros, desarrollamos muchos conceptos, como por ejemplo los intérpretes aquí también para podernos hacer el servicio de interpretación, tienen que documentarse de qué es lo que vamos a decir, tienen que investigar, tienen que formarse de cada término que vamos a manejar, y si existe en la lengua de señas, pues para los niños ese modelo pues es poderles dar, que cuando él hace una expresión lingüística en una lengua de señas, cada vez nosotros vamos expandiendo y vamos mejorando esa producción. No le vamos a decir, mi amor no se dice así, sino de tal forma. Yo, qué bien, mi amor, tú lo que quieres decir es esto, lo otro, pero con la información que me está solicitando, yo le voy dando más información que él va adquiriendo y desarrollando en su lengua natural o la lengua de señas. Pero, vuelvo y repito, lo más importante es tener los actores competentes para que acompañen el desarrollo y uso de esta lengua y por tanto pues el desarrollo del aprendizaje. Julián David, el niño sordo imita actitud de la personalidad de la familia, pero no sabe comunicar en lengua de señas, como aprendizaje del niño sordo de 0 a 3 años para la familia. Sí, es cierto, cuando yo les he venido hablando de esta mañana, lo ideal como familias es que podamos articular estas 3 competencias. Cuando hablamos de las 3 competencias, es la competencia comunicativa a través del modelo lingüístico que yo le estoy proporcionando, la competencia emotiva y afectiva en la medida que yo establezco pautas de crianza, establezco normas, exijo igual para el niño dándole las condiciones, pero le exijo también que desarrolle esa potencialidad. Y también a medida que haya el desarrollo de esa lengua de señas, pues se va a poder permitir potenciar ese desarrollo cognitivo y ese aprendizaje de lo que se le está presentando. Entonces sí, es cierto. ¿Cuál otra? Julián David. Julián David es el que estaba. Julián David. La familia acepta su derecho del niño sordo para el desarrollo comunicativo y debe comprender la sordera. Esto yo lo veo más que todo como un aporte, porque no veo como una pregunta. Aprendizaje comunicativo temprano como primera lengua del niño sordo. Sí, esto se vuelve a mezclar con lo que ya hemos dicho. Estas 2. Julián David. Cuando el niño sordo comienza a aprender segunda lengua de la familia oyente o docente oyente para su proceso de comprensión e interpretación, depende, no sé si aquí el ejemplo que está dando Julián David está asumiendo que es una lengua de señas, o sea,
Me parece entender como que en esta pregunta se asumiera que el niño inicialmente como primera lengua tiene la lengua de señas. Entonces pregunta, o no, cualquiera de las dos lenguas, cuando el niño sordo comienza a aprender segunda lengua de la familia oyente, si es de la familia oyente es la lengua oral, o docente para su proceso de comprensión e interpretación. Cada caso, como yo les decía, es diferente. Aquí, por la pregunta que nos están haciendo, pareciera como que se asumiera que el niño es usuario inicialmente de una lengua de señas, pero se pregunta cuándo se va a acceder a una lengua oral en el seno de su familia con el modelo que se le tenga alrededor. Para esta respuesta quiero recordar que nosotros al principio de la conversación dimos unas características necesarias o importantes en las pérdidas auditivas. No todos los niños son iguales. Debemos identificar dónde se localiza la pérdida auditiva, el grado de pérdida auditiva y el momento de aparición. Porque si hablamos, por ejemplo, de pérdidas leves o moderadas en la primera infancia, antes de que haya adquirido el lenguaje, y el padre de familia quiere que su hijo acceda a esa lengua, entonces con el acompañamiento de profesionales expertos le darán las metodologías y las condiciones de cómo actuar a este niño, pero ese aprendizaje, esa lengua oral, irá en sintonía de esas capacidades que el niño tiene con respecto a lo que ya les mencioné, pero también de ese estímulo que le brinda la familia, de esas interacciones que el niño tiene con su medio social. No es lo mismo un niño que es introvertido, callado, que de pronto la familia no lo saca al escenario social porque de pronto todavía le da pena o porque le da temor que a su hijo le suceda algo. No es lo mismo que cuando se le permite o el niño se relaciona en interacciones muy amplias a través de deporte, el escenario de recreación, de juegos con otros. Entonces esas personas que le rodean al niño, no solamente la familia, sino los vecinos o las personas con las que interactúan, van a poder ampliar esa gama de posibilidades del desarrollo de una lengua oral. Entonces tocaría ver cada caso. No puedo decir la respuesta tajantemente es esta, sino que tendríamos que mirar, y me devuelvo a esta diapositiva. Cuando hablamos de las condiciones personales, tendría que mirar en cada niño las características de la edad, de la pérdida auditiva, de la pérdida auditiva, qué grado tiene y de la localización de la lesión, pero tenemos que mirar también cómo se desenvuelve ese niño en ámbitos culturales y sociales. Tenemos que ver ese compromiso de la familia, cómo le potencia día a día esa lengua, cómo es el acompañamiento de los profesionales de salud en ese desarrollo de la lengua, qué actitud y voluntad o políticas se instauran en la educación inicial donde el niño acude. Por eso también es importante que los papás miren a ver dónde van a ubicar o dónde van a incluir a su niño, y no de pronto sea el primer jardín o el que es más cercano por comodidad mía, que yo lo voy a ubicar allá, sino mirar a ver, conocer cuál es el programa que establecen en ese jardín, qué apoyo de profesionales tienen, cómo es el comportamiento a nivel administrativo, a nivel pedagógico, cómo se relaciona con la comunidad. Entonces son aspectos que los padres tendrían que mirar también para saber cómo se va a potenciar esa lengua. Y pues estas serían las características generales. Mirar a cada niño en su condición de diferencia y tener claridad que no podemos establecer una fórmula de que esta es la fórmula igual para todos, sino que debemos mirar todas estas condiciones. Juan David: ¿alguna familia no acepta el hijo sordo para proceso de comunicación en lengua de señas colombiana y solo usa implante coclear para oral? Sí, son familias. Esta semana precisamente teníamos una ponencia con todos los servidores públicos del INSOR en cabeza de la directora, y veíamos que el 75% de las personas sordas son usuarios de la lengua de señas y un 25% son usuarios del castellano oral. Ya tocaría, y vamos a iniciar algunos procesos de investigación de estas personas usuarias del castellano oral, cuántas están siendo usuarias del implante coclear. Eduardo Gutiérrez: se vive situaciones en que la familia no ha podido decidir por sí mismo
cuando el concepto y las instrucciones del medio o institución que hizo el implante a su hijo de 7 a 9 años prohíbe la lengua de señas, cuando en realidad no se observa progreso del lenguaje. El lenguaje es apenas de 3 años de un oyente. El lenguaje de señas es un factor negativo. La lengua de señas es un factor negativo en dicho proceso de rehabilitación, no. Con estas afirmaciones toca tener cuidado primero de no hacer afirmaciones tan generalizadas. Cuando hacemos un tipo de comentarios como estos, tenemos que entrar a analizar los grupos de implante coclear. ¿Cuál grupo de implante coclear, por ejemplo, fue que le hizo el implante a este niño? Ellos, los profesionales de los grupos de implante coclear, se rigen por criterios también destinados por la FDA para poder determinar que hay unas ciertas condiciones para que los niños sean candidatos a implante coclear. Si ellos no reúnen esos requisitos, hay grupos de implante coclear que ellos mismos dicen no, el niño no es un candidato y no se le puede hacer ese procedimiento, sino que debe iniciar desde ya el uso de la lengua de señas. Pero a su vez, estos mismos profesionales y grupos que son responsables y idóneos tienen la claridad de que no es que no se permita el uso de una lengua de señas. Lo que ellos enfatizan es que si el niño va a la consulta de la terapia o del manejo médico, mientras que esté en esa consulta se brinda ese tipo de atención y se le exige sobre esa potencialidad que el niño tiene. Pero eso no quiere decir que si el niño sale del consultorio y tiene una interrelación con amiguitos que manejan lengua de señas cercanos, o que de pronto en el colegio sale a compartir con otros que manejan la lengua de señas, o sale a la ruta escolar y maneja la lengua de señas, o quiere acudir a la comunidad sorda que usa la lengua de señas, no se está negando la posibilidad. Lo que se exige es que durante la sesión y la consulta de terapia sí se trabaje sobre ese desarrollo auditivo, fonético, fonológico, para poder potenciar el hecho de que los niños puedan desarrollar la adquisición de la lengua con sentido y que puedan participar de una manera madura en diferentes contextos de su vida. Entonces, no podemos hacer afirmaciones tan tajantes, sino mirar cada escenario y cada condición. Así como hay grupos de implante coclear muy responsables y muy idóneos, posiblemente hay otros que de pronto sí falta un poco de ética y de responsabilidad, pero pues tenemos también la responsabilidad de llegar a ver cómo se transforma desde la política y desde las responsabilidades de las leyes que tenemos, cómo se hacen transformaciones en estos ámbitos y cómo se forman a estos profesionales. Eduardo Gutiérrez, otro tema, ¿se puede considerar como opción lingüística la bisagrafía? La bisagrafía es una forma o metodología ya para el desarrollo de la lengua escrita. En este escenario puede que de pronto más adelante, a través de otras charlas que tengan con mis compañeros desde el proyecto de educación bilingüe bicultural, se considere o se maneje este término desde una componente de lengua escrita. Cuando hemos desarrollado el tema de hoy, básicamente nos hemos ubicado porque es lo que más motiva después del momento del diagnóstico y en edades tempranas, el hecho de que el niño desarrolle una lengua oral. Y cuando digo una lengua oral no quiero referirme solamente a los que utilizan el castellano o el español, sino esa lengua oral desde la lengua de señas. Entonces, primero, lo más importante es poder potenciar esa competencia para que después ya de una manera madura y con todas las capacidades sí podamos pensar en ese abordaje de la lengua escrita. Entonces, esta pregunta en este contexto sería no, pero pues es manera relativa, como lo podemos ver más adelante en otras ponencias desde el marco de la educación bilingüe bicultural. Rocío, aclara que las preguntas se contestan aquí. Julián David, hola Rocío, buen día. Su proceso de aprendizaje genera en la población sorda la primera infancia. Esta ya la habíamos hecho. ¿Te quedan cuáles? Mientras viene la otra pregunta, y para cerrar, después de esta pregunta que ya me van a pasar, voy a hacer una lectura corta de la experiencia de vida de una madre cuando le dijeron que su hijo era sordo.
se basa en este libro de Escucho tu voz, producida por la Fundación Eco de Padres. Aquí hay infinidad de historias, pero pues me llama la atención una de ellas para la mañana de hoy, básicamente para poder reconocer y poder enfatizar en el uso de una lengua o la otra, no importa cuál, que los retos de los padres son grandes en el sentido que debemos primero nosotros reconocer que los niños sordos sí tienen las potencialidades para desarrollar de acuerdo a lo que queramos, en una o la otra lengua. Y segundo, que a través de todo el ciclo de vida vamos a enfrentarnos a diferentes problemáticas y el camino no va a ser fácil, pero que como cualquier padre de familia, nosotros no estamos formados para eso, sino que la misma vida nos va haciendo. En la medida que nos enfrentemos a cada conflicto y cada problema, es mirar a ver cómo aceptamos y cómo vamos documentándonos, buscando a las personas idóneas, responsables y que nos puedan acompañar en este proceso. Dioselina Rodríguez, buenos días. Se ha dado el caso de niños oyentes y no sé si se ha dado en los niños con discapacidad auditiva. En el caso de los padres se separan y él se queda con los abuelitos. ¿Qué garantías hay que el niño tenga el apoyo de su familia cuando este se ha terminado? Sí, estos son situaciones conflictivas que realmente son las que más afectan al niño. En la presentación veíamos que un alto reto es por parte de las familias de aceptar esa pérdida auditiva para poder superar ese conflicto, ese duelo. Y en la medida que nosotros lo aceptemos, cómo le vamos a dar esa fortaleza y ese acompañamiento al niño sordo. Pero pues se sale de las manos a veces cuando este mismo problema realmente genera separación en los padres y mucha más. La situación se complica cuando se le deja a la abuelita que de pronto no tiene la capacidad o los medios para estar potenciando el desarrollo de esa lengua a los niños. Entonces, estas condiciones y la parte emocional y el acompañamiento de las familias es lo más neurálgico de tener presente en la atención de un niño sordo, pero no podemos desconocer que habrá momentos que definitivamente, si no hay compromiso de padres, de familiares o del medio, la situación pues se nos complica y no vamos a tener los logros que nosotros quisiéramos o que proyectáramos esperar. En esta lectura de este testimonio, como les dije ya para cerrar, les voy a comentar la aventura con Tomás. Este testimonio es dado por Jorge Rico y Marta Lucía Zapata, padres de Tomás Rico Zapata, de 14 años. Dice: Dios nos ha enseñado a través de Tomás que la frase no puedo no existe en nuestro mundo. Tommy nos ha demostrado que todo se puede lograr con esfuerzo, compromiso, dedicación y amor. Este caso que nos acaba de pasar Dioselina, pues vemos como si no tenemos ni siquiera la aceptación de nuestros padres o de nuestra familia, esto va a complicar mucho más el proceso para poder empezar a mirar qué decisión yo voy a tomar sobre el uso de alguna de las dos lenguas. La parte emotiva y el vínculo afectivo es la base de todo el proceso antes de tener conceptos sobre lengua, lenguaje, comunicación, interacciones comunicativas. Lo más importante es el desarrollo y ese vínculo afectivo y esa aceptación de la persona sorda. Tomás es un niño increíble, dicen los papás. Tenía 5 meses de nacido cuando empezamos a notar que no escuchábamos. Le hicimos pruebas caseras, familiares y amigos nos decían que estaba muy pequeño, que esperáramos que era normal, que decíamos hace un rato. Un día en una novena navideña con mucha música y ruido, la gente se sorprendió y nos dijo: ¿cómo duerme de bien Tomás? Al ver que nada lo despertaba, por dentro decíamos: no estaba esto como dentro de lo normal. Un día estuvimos en el aeropuerto muy cerca de las turbinas de los aviones y mientras todos nos tapábamos los oídos, Tomás seguía como si nada. Le comentamos eso al pediatra y él de inmediato le mandó a hacer exámenes. El diagnóstico fue hipoacusia neurosensorial profunda. Con estos exámenes el siguiente paso era reunirnos con el otorrino. La familia nos decía: todo va a salir bien. Pero nosotros muy adentro de nuestro corazón y sin quererlo aceptar, sabíamos que el doctor nos iba a decir que Tomás era sordo. Una parte de nosotros iba preparada para eso, pero la otra no entendía nada
porque nunca antes nos habíamos enfrentado al tema de sordera. Tomás es sordo, nos dijo. Con el dolor más profundo en el corazón le respondimos: doctor, ¿qué hay que hacer? Nos alivió saber que había mucho por hacer. Ahí comenzamos la aventura, y decimos aventura porque no hay un solo día que no tengamos una anécdota para contar. Retos para la vida. Tommy está entrando a la adolescencia. Algunas de las prioridades pasan a segundo lugar y aparecen quejas constantes como: las evaluaciones son muy largas, no me alcanza el tiempo porque tengo que leer, comprender, responder, hacer tareas. En fin, es un adolescente como cualquier otro. Los retos continúan y hay que separarlos. Hace un tiempo llegó a la casa diciendo que en una evaluación del colegio solicitó tiempo extra porque se demoró, pero no se lo dieron. Al comienzo me pareció injusto, sin embargo, analicé la situación y le dije: hijo, tienes que aprender a medir tu tiempo y aprender a agilizar los procesos, porque así en la vida, cuando comiences a trabajar y debas entregar un proyecto, debes hacerlo. Definitivamente para unos es más difícil que para otros. Por eso les decimos a los papás con todo el corazón que no hay que desfallecer. Si uno desiste, no llega a la meta. ¿Cómo lograrlo? Día a día, paso a paso, y hay algo que nosotros decidimos hacer: no comparar. Tommy se compara con él mismo. Sus logros se miden en relación con él, no con los demás. Si él se supera a sí mismo, las cosas van bien, y así lo han entendido todos a nuestro alrededor. Sin embargo, el colegio no entiende por sí solo. Uno como padre es parte vital. Tenemos que hablar con los profesores, explicarles que los procesos son diferentes en cada niño y que cada uno tiene sus habilidades, así que con apoyo y comprensión lo pueden lograr. Crecer implica también tener amigos, hacer planes, ir al cine, a comer. Todo esto es importante para la vida. Ahora nos estamos enfrentando a este nuevo reto, y a pesar de que Tomás no tenga un lenguaje muy fluido, es una persona que se desenvuelve muy bien. Como cualquier persona, se enfrenta a problemas, pero nunca pensamos que algo le vaya a pasar debido a su deficiencia auditiva. Por último, queremos darle gracias a todas las personas que nos han apoyado en este hermoso proceso: familiares, amigos, profesionales, profesores, y especialmente a Jerónimo, nuestro hijo menor, que ha sido parte muy importante en todo el proceso de Tomás. Las gracias más especiales son para él. Dios nos prestó este tesoro con el compromiso de cuidarlo, de amarlo, de respetarlo y enseñarle el buen camino. Él nos ha guiado y mostrado que tiene enormes cualidades. Es independiente, decidido, tierno y alegre. Él nos ha enseñado a través de Tomás que la frase "no puedo" no existe en nuestro mundo. Tommy nos ha demostrado que todo se puede lograr con esfuerzo, compromiso, dedicación y amor. Aquí algo fundamental, y ya para cerrar: no comparar a nuestros hijos entre oyentes y sordos, y tratar de que las reglas y las normas que se establecen sean las mismas para los dos. Solamente para las personas sordas debemos hacerle accesible esas herramientas que necesita para poderse superar, para poder desarrollar su lengua, para poder potenciar su conocimiento, para poder potenciar su aprendizaje, para poder permitir que, como dice aquí el caso de la historia de este testimonio, él participe en todos los contextos a nivel recreativo, cultural, bailar, jugar con otros, y pueda participar de este mundo y pueda participar como un ciudadano en general, contento, con un proyecto de vida y feliz. Pero para eso necesitamos el compromiso de familia, sociedad y Estado. Muchas gracias. ¿Listo?